Continuamos en la misma línea, pero vamos a aterrizar una parte de este análisis que se ha hecho hasta el momento, que era el análisis europeo, a nuestro terreno más doméstico. Vamos a centrarnos en estas políticas públicas industriales en los ámbitos estatal y autonómico. Para ello, la mesa que vamos a compartir ahora estará moderada por Galo Gutiérrez, director general de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, y le van a acompañar como ponentes o participantes en el coloquio Rebeca Torró, secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, Carlos Martín, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, y Miquel Amundarain, viceconsejero de Industria de Euskadi. Les dejo con ellos. Adelante. ¿Nos sentamos? Pasa. Vamos. Vamos, yo soy el cañón. Bueno, me pongo allí. ¿Te pones tú acá? Sí, ponte tú ahí. Bueno, pues damos comienzo. Quiero, en primer lugar, daros las gracias por haber respondido sin ninguna duda cuando os llamamos para participar en este congreso. Y yo creo que va a ser importante ir aterrizando las ideas y, sobre todo, que vosotros nos trasladéis al conjunto del congreso vuestra sensibilidad y vuestras actuaciones que ya estáis llevando a cabo. España, como todos sabemos, es un Estado compuesto, sobre todo en este ámbito de las políticas industriales, pues tenemos que compartirlas. Hay un ámbito ya institucionalizado, como la conferencia sectorial, la mesa de directores generales, los grupos de trabajo, y ahí se está funcionando, yo creo que razonablemente. Y yo creo que ahora, si nos centramos en el lema de este congreso, en el de reimpulsando la digitalización en la industria post-COVID, yo creo que es importante conocer vuestra visión y también la sensibilidad respecto al problema o al reto frente al que nos encontramos. Es verdad que todos hablábamos de digitalización y de transición ecológica, descarbonización antes de la pandemia, pero esto lo que nos ha puesto de manifiesto es la imprescindibilidad, diría. O sea, no solo la urgencia y la velocidad de la que hablaron ayer las ministras, sino que es necesario atender rápidamente a este reto. Bien, nos encontramos con responsables en el ámbito industrial de importantes gobiernos autonómicos. Miquel Amundarain es viceconsejero de Industria del Gobierno vasco. Carlos Martín Tobalina es viceconsejero en la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Y Rebeca Torró, esto tengo que leerlo porque es una consejería complicada. Es secretaria autonómica, pero es una consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, que yo creo que es la época la fase que más nos toca, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana. Bien. Me agrada y estoy contento de poder participar porque esta vez estamos en un acto en el que estamos tratando con personas con las que trato habitualmente en el trabajo, y eso pues siempre es importante o en fin, a mí me da cierta alegría. Bien, pues sin más consideraciones por mi parte, yo por ir por este orden le preguntaría a Rebeca. Es verdad que una de las conclusiones o de las consecuencias de esta pandemia, yo creo que se han reforzado los mecanismos de colaboración público-privada. Eso lo estamos viviendo
Y yo creo que en esa línea el Gobierno de la Comunidad Valenciana tiene unas ciertas iniciativas, como un plan estratégico de la industria valenciana, que me gustaría que nos expusiera, siquiera brevemente, cómo lo tienen, cómo lo están enfocando. Bueno, en primer lugar, gracias, Galo, por darnos la oportunidad a las comunidades autónomas de estar también aquí en esta convención que habla de industria tan importante en estos momentos. Yo creo que la voz también de los gobiernos autonómicos es importante. Como decías, el Plan Estratégico de la Industria Valenciana que gestamos en el 2018, la verdad es que es una herramienta para nosotros fundamental, porque su objetivo principal es aumentar la capacidad de nuestro tejido industrial. ¿Cómo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Precisamente es creando esas condiciones óptimas en el entorno y en la estructura industrial para el desarrollo de nuestro tejido industrial de la Comunidad Valenciana. Claro, cuando hicimos el PEIF, pues la verdad es que nadie sabíamos que iba a venir una pandemia, ¿no? Pero el tiempo nos ha demostrado que efectivamente un plan estratégico industrial hecho de abajo arriba, porque hay que tener en cuenta que esto lo hicimos con todos los sectores productivos de la Comunidad Valenciana, no solo su elaboración, sino también su seguimiento y todas las políticas que trasladamos al presupuesto emanan de ese plan estratégico, que de alguna manera fijamos unos ejes importantes que ahora tiene más sentido aún, como es la innovación, como es la transformación digital, como es la internacionalización, el posicionamiento dentro de la cadena de valor, la formación tan importante dentro de las políticas industriales, la estrategia energética y también, y cómo no, la cooperación. Para nosotros era importante, dentro de este plan estratégico, de qué manera, qué método de gobernanza, qué forma nos íbamos a organizar con todos los sectores productivos. Y para nosotros 3 cuestiones era importante: constituir unas mesas sectoriales, que en cada sector tenemos una mesa sectorial donde fijamos las prioridades, que luego el Gobierno valenciano marca esas líneas presupuestarias según esas mesas sectoriales; un comité interdepartamental donde las diferentes departamentos de toda la Generalitat ponemos en común todas las políticas que afectan directamente a la política industrial; y un observatorio de la industria donde precisamente hacemos un seguimiento de cada una de estas actuaciones. Es cierto que dentro de este plan estratégico apareció la pandemia y pensamos que era importante sentarnos y valorar si todas esas prioridades marcadas desde el 2018 tenían vigencia o si había que actualizarlas o transformarlas. Nos dimos cuenta que evidentemente habíamos hecho bien las cosas porque tenían más vigencia que nunca todas las políticas que habíamos trazado, y que obviamente teníamos que cambiar alguna de las prioridades iniciales en cuanto a plazos, ¿no? De hecho, en el 2020 tuvimos, como me imagino todas las comunidades autónomas, que recomponer el presupuesto, coger partidas presupuestarias para atender a lo más esencial en ese momento, y luego pues recuperamos de nuevo las partidas presupuestarias, ¿no? Es cierto que de aquí han salido líneas tan importantes como una línea que tenemos para inversión de nuestras pymes, como en toda España, en la Comunidad Valenciana el 98% de las empresas son pymes. Y es cierto que tenemos líneas donde estamos viendo que cada vez vamos aumentando porque las empresas tiran de ellas, ¿no? Esta línea de inversión que os decía empezó con 8 millones de euros. En el 2021 ya vamos por 42 millones de euros, que eso ha supuesto unas 608 empresas han sido beneficiarias. Tener en cuenta que es pues, para ese cambio de maquinaria que han tenido que desarrollar siempre para la mejora de la competitividad. Eso ha producido una inversión inducida de 130 millones de euros. Y lo más importante, ha supuesto un mantenimiento de la ocupación de 19.400 puestos de trabajo y una creación directa
de 372 puestos de trabajo. Esto es un ejemplo, como podría poneros otro, que establecimos una prioridad de 34 millones de euros para modernizar y transformar los polígonos industriales de la Comunidad Valenciana, que estaban bastante mal. Todo esto lo hemos hecho junto a los sectores productivos. Los sectores productivos, junto a ellos, hemos determinado qué líneas presupuestarias teníamos que poner en el presupuesto para mejorar su competitividad. Y en ellas había líneas de digitalización, de transformación ecológica y demás, ¿no? Que era lo importante. Muchas gracias, Rebeca. Pues le quería preguntar a Carlos Martín, cómo desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, ¿cómo veis el papel de la digitalización a lo que nos estamos enfrentando? O sea, la recuperación post-COVID. Todos estamos viendo, y es el lema del Congreso, el importante papel de la digitalización, pero cuando ya vamos aterrizando los proyectos y los programas, ¿cómo veis vosotros en una comunidad tan amplia y de unas características demográficas y territoriales tan específicas? Por favor. Pues sí, primero muchas gracias, Galo, lo mismo que Rebeca. Os agradecía la invitación, pues lo mismo hacemos desde la Junta de Castilla y León por darnos la oportunidad de aprender y participar en esta ponencia, ¿no? En este congreso. Sí, respondiendo rápidamente a tu pregunta, nuestra comunidad autónoma, nuestra región es una región, como bien sabéis, muy de interior, muy rural, muy extensa, 94.000 kilómetros cuadrados, que es tan grande como 14 países de la Unión Europea. Y para ir directamente a la respuesta sobre tu cuestión, la digitalización. Nuestra prioridad, primero como comunidad, es intentar fijar población. Somos los más extensos de España, los segundos más extensos de Europa en cuanto a comunidades autónomas, en cuanto a regiones, y tenemos un problema de fijación de población. Nos despoblamos. Tenemos muy poca población, 2,5 millones de habitantes, y en esto voy directamente a la ponencia anterior en la que nuestro secretario general Raúl Blanco trasladaba la importancia de la industria. La industria en Castilla y León es un sector fundamental para fijar población. Voy de lo general a particular. ¿Por qué? Porque la industria genera servicios. Los servicios no suelen generar industria. La industria multiplica actividades, ¿de acuerdo? En mejores condiciones que el resto de los sectores de actividad, generalmente. De ahí que para nosotros el hecho de tener una industria fortalecida, y tenemos entre 3 y 4 puntos más que la media española en la industria, no se conoce mucho, pero Castilla y León es una comunidad autónoma muy industrial, por sector básicamente de la automoción y el agroalimentario, es fundamental el poder fijar esa industria en los ámbitos no solamente urbanos, porque Castilla y León no únicamente es León, Salamanca, Valladolid, el resto capitales de provincia, es Guardo, es Águilar, es La Robla, es Ciudad Rodrigo, es Serradilla del Arroyo, es Boceguillas. Es decir, tenemos muchísimos núcleos de población a los cuales alimentar, y en ese afán de no ser excesivamente voluntaristas y ser eficaces en la fijación de la población, necesitamos anclar al territorio la industria. La digitalización, hasta antes de la pandemia, digamos que era un objetivo, era un reto, ahora ya es una obligación. Lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar todo este proceso, y así nos vemos. No somos capaces de fijar población si no hay industria en el ámbito rural. Y para tener esa industria en el ámbito rural, lo que necesitamos es que, primero, financiemos correctamente la llegada de infraestructuras a todos los núcleos de población rurales, no solo urbanos, sino rurales. Repito, somos una comunidad tremendamente extensa, nos desangramos de la población, nuestros jóvenes se van o al País Vasco o a Madrid, estamos, voy a decir, cansados de que en el AVE, el esfuerzo que ha hecho este país por poder articular infraestructuras, los domingos bajen los jóvenes con tupper y vuelvan de Madrid los viernes, ¿de acuerdo? Y no haya, digamos, reciprocidad en estas comunicaciones, ¿no? Entonces, para ello necesitamos tener industrias fortalecidas, digitalizadas en cada núcleo de población, y para eso primero hay que financiar que lleguen las infraestructuras a los núcleos de población, a todos, a los rurales también, y hay que financiar ese gap que existe entre grandes empresas y pymes. Creemos que ese es un déficit que tenemos en nuestra comunidad autónoma, de tal forma que nuestra estrategia, sin bajar a la arena de la misma, porque nos daría para una larga intervención y no es el caso, nuestra estrategia va a conseguir financiar que lleguen las infraestructuras de transporte y comunicaciones a todos los núcleos poblacionales, y luego trasladar conocimiento e infraestructuras a las pymes
autónomos y micropymes que tenemos en Castilla y León. El 99,2% de nuestras empresas, de nuestras unidades, están dentro de este estrato, ¿no? Pymes, micropymes y autónomos. Por lo tanto, tenemos que conseguir, y a eso va nuestra estrategia, formar a estas empresas, unidades productivas en la digitalización y luego también, evidentemente, financiar ese gap que existe entre grandes y pequeñas empresas de tal forma que tengan los medios y la formación, el talento en la digitalización. Ahí nosotros tenemos una serie de líneas, medidas a las cuales ya no solo vale, y entiendo que para el resto de los compañeros es el mismo caso o caso parecido, ya no solo es un reto, es una obligación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues el otro representante, el tercer representante de un gobierno, pues la situación en el País Vasco desde el punto de vista industrial es radicalmente diferente a la de Castilla y León. Entonces, quisiera preguntarle a Miquel, ¿cómo veis, en qué momento veis que estamos para ir enfocando las decisiones? Bueno, ¿sí se oye? Sí, en primer lugar, bueno, agradecer tanto a Galo como al secretario la invitación lanzada al Gobierno vasco, en este caso, un placer. Yo creo que participar en esta sesión y además una sesión ya semipresencial, ¿no? En esta vía de la normalización un poco de la actividad, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría, y es lo que estoy haciendo últimamente, y yo creo que es de recibo, es agradecer a la industria el modo en el que afrontó de alguna manera la situación de pandemia. Una situación abrupta, inesperada, desconocida, pero realmente consiguieron lo que es las empresas y la industria, y ahí hablo tanto de la parte directiva como de la parte de los trabajadores, representantes de los trabajadores, etcétera, consiguieron que la industria fuera un entorno COVID-free, de alguna manera podemos decir, o seguro en cuanto al COVID, lo que nos permitió de alguna manera mantener la actividad en esos meses duros, ¿no?, que tuvimos que pasar, y realmente nos ponen, yo creo, desde nuestra perspectiva, en una mejor posición para afrontar el momento en el que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que tenemos que valorar. Mantuvimos ahí la actividad, lo hicimos de manera correcta, en un entorno seguro, y yo creo que tenemos que ponerlo en valor. Dentro del COVID, yo creo que antes lo decía muy bien, tanto el representante, el director del gobierno francés como el secretario, ¿no? El COVID nos ha enseñado cosas que yo creo que tenemos que traerlas a primera línea dentro de lo que son nuestras políticas industriales, ¿no? Y más en un momento como el actual, en un momento de cambio. ¿Qué cosas podemos extraer del COVID? Pues yo creo que hay una palabra que cada vez se utiliza más, ¿no? Empezó de la parte técnica, pasó a la parte de los skills, que es la resiliencia. Y yo creo que ese es un elemento muy importante, ¿no? La resiliencia de nuestras empresas y nuestro tejido industrial. En este caso tenemos ahí aspectos que realmente tenemos que meter tanto en la parte privada y tenemos que acompañar la parte pública, como es el tema de la diversificación de los productos, la diversificación de los servicios, la diversificación de los mercados. Por otra parte, también hay otro aspecto que tenemos que de alguna manera reflexionar. Hemos tenido una internacionalización y la internacionalización no ha terminado. Vamos a seguir en clave de internacionalización, pero realmente hay aspectos que han cambiado. Y realmente, a la hora de valorar una estructura productiva X en una compañía, tenemos que ver en qué mercados estamos, qué riesgos tenemos y cuál es la estructura que tenemos. Por lo tanto, eso también es un aprendizaje que tenemos que llevar del COVID. Y por último, yo creo que antes lo comentaba muy bien el secretario, está el tema del reshoring. Esa palabra que se ha puesto de moda, pero realmente, ¿no?, la tendencia era que nosotros invirtiéramos fuera, ¿no?, nuestras empresas empezaran de alguna manera esa expansión internacional para acceder a los mercados, pero realmente estamos volviendo. Y ciertos aspectos asociados a nuestras cadenas de producción están volviendo aquí. Yo creo que son elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta? Porque realmente estamos en un momento de cambio, en un momento de transformación. Este momento de cambio y transformación no es un elemento nuevo. Antes de la pandemia ya estábamos en cambio. Ya teníamos una transición energética medioambiental, ya teníamos una transición digital tecnológica y ya teníamos, y es un elemento importante también, la transición demográfica y social. La pandemia lo paró, pero realmente en este momento de salida de la pandemia lo que estamos notando es una aceleración, una efervescencia importante que no tenemos que perder.
Realmente nuestra industria tiene capacidades, tenemos capacidades industriales, científico-tecnológicas y tenemos que de alguna manera coger la ola, no que la ola nos arrastre. Es verdad que tenemos cosas buenas, pero realmente tenemos que coger la ola. Y yo creo que hay aprendizajes importantes en elementos que a día de hoy, dentro de nuestras cadenas industriales, tanto el País Vasco como a nivel de España o a nivel de Europa, tenemos grandes ausencias y tenemos que reflexionar. Pero realmente la primera sensación es que no estamos aprendiendo. Nos pasó con los elementos médicos, que pusimos capacidades aquí y ahora realmente ya nos hemos relajado y estamos ya comprando al más barato. No estamos aprovechando situaciones de reservas estratégicas, capacidades estratégicas, como por ejemplo tenemos en el sector energético. ¿Por qué no tenemos eso en el sector industrial? Es realmente ahí tenemos que meter un concepto de innovación a la hora de la contratación, pero realmente tenemos que, de alguna manera, indagar en esa línea, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que también otro tema importante es cómo afrontamos todo esto, ¿no? Lo tenemos que afrontar, el cambio y oportunidad es así, pero realmente tenemos que hacerlo de una manera económicamente, socialmente y medioambientalmente sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros entendemos que tenemos que ampliar ese concepto. No podemos canibalizar nuestras estructuras y nuestro tejido industrial para abordar la transición, sino que tenemos que de alguna manera incentivar y acelerar esa transformación de una manera sostenible, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento. Luego, había traído aquí una caracterización, porque yo creo que cuando abordamos el tema de las transiciones, yo creo que es importante tener un diagnóstico de dónde estamos realmente, en qué posición estamos y qué tipología o naturaleza de tejido industrial tenemos. En el País Vasco la siderurgia tiene un peso relevante, la automoción tiene un peso relevante, la fundición, la forja. Realmente tenemos ese perfil de compañías, fuera parte de otras más tecnológicas, ¿no? Pero tenemos que tener un ecosistema que de alguna manera acompañe a todo eso, ¿no? Y concretamente, en el tema de la digitalización, pues también es importante el tema del ecosistema, ¿no? Y traía aquí algunos datos que realmente son los que han sido el punto de partida, ¿no?, del diagnóstico para elaborar el Plan Estratégico de Transformación Digital de Euskadi 2025. Temas de conectividad, temas de capital humano, temas de integración de tecnología digital. ¿Dónde estamos, no? Realmente, ¿qué de integrado tienen todo el tema de digitalización y de tecnología en nuestras empresas? Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el uso que hacen, ¿no? El uso de Internet, el tema de los servicios públicos, porque realmente nosotros podemos ser realmente tractores, las administraciones públicas, de esa transformación digital de nuestra sociedad, tanto a puertas adentro como a puertas afuera, con toda la interacción que tenemos con todos los sectores económicos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto de partida que tenemos. Tengo aquí los datos, pero bueno, tampoco los voy a... y vamos comentando ya. Muchas gracias. No, gracias, Miquel. Y siempre me ha interesado mucho esa reflexión del esfuerzo que se hizo durante la pandemia y cómo luego parece que se olvida y volvemos a la situación de adquirir lo más barato. Yo creo que eso deberíamos trabajar ese aspecto, porque yo creo que sí sería una reforma estructural importante el poder acometer eso, metiendo otras variables a la hora de definir las adquisiciones. Pues volviendo a Rebeca y esta línea de colaboración público-privada, yo creo que es importante los acuerdos que han alcanzado la Generalitat y los agentes sociales. Entonces, me gustaría que nos esbozara brevemente esos acuerdos que van siempre alineados en la estrategia industrial que pretendemos implantar, ¿no? Sí, la verdad es que en plena pandemia, bueno, pues se exigía, ¿no?, de alguna manera que adoptáramos medidas, pues, para frenar las consecuencias que estaba teniendo la actividad económica, pues, tales como la caída del PIB y del empleo, ¿no? Y desde Presidencia de la Generalitat, yo creo que tuvieron se les ocurrió hacer algo que la verdad es que fue muy aplaudido y está siendo, la verdad, ahora nuestra hoja de ruta, que fueron los acuerdos Alsemnos que significa levantémonos, ¿no? En un momento tan delicado en el que estábamos pasando era difícil porque teníamos que poner en acuerdo todos los partidos políticos,
todas las instituciones, administraciones públicas, no iba a ser fácil, pero lo logramos, ¿no? Todos los partidos políticos de les Corts Valencianas, todas las administraciones, la autonómica, por supuesto, que era quien había cogido la iniciativa, pero sentamos a los municipios, a las diputaciones, a las comunidades y, sobre todo, a los agentes socioeconómicos, tanto la patronal como los sindicatos. Y todos intentamos hacer una línea, unos ejes estratégicos, 90 líneas que se traducieron en 350 medidas a adoptar. Ahora es una hoja de ruta. Es cierto que establecimos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. El corto plazo era evidente, había que solucionar lo más urgente, a los que peor lo estaban pasando, pero es cierto que ahora tenemos una hoja de ruta trazada que nos va a ir muy bien en el momento en que estamos viviendo del plan de recuperación del Gobierno de España. Claro, sentar a todo el mundo a que firmaran estos acuerdos, pero sobre todo el hecho de que tanto la patronal como los sindicatos juntos trabajáramos en líneas enfocadas a las que ahora Europa evidentemente nos está diciendo que firmaran todos allí con diferentes ideales e ideologías, pero la verdad es que fue un acierto y que ahora pues, resulta ser nuestra hoja de ruta para encarar pues, ese Green Deal valenciano, ¿no? Que le gusta decir a mi presidente, a esa recuperación económica, a esa sostenibilidad medioambiental, a esa transformación digital. Y ahora es, pues como os decía, esas 350 medidas fundamentales que estamos adoptando y que van plasmándose en los presupuestos. Algunas en los presupuestos autonómicos, otras que obviamente utilizaremos aquello que desde el Gobierno de España también estáis poniendo en marcha, pero sobre todo esperamos que muchas de esas líneas tengan éxito a través de los fondos europeos. Pues, gracias. Pues, Carlos, lo esbozabas ya en tu intervención anterior, pero ¿cuáles crees que son los instrumentos que en el ámbito de los gobiernos autonómicos se necesitan para impulsar de una forma eficaz o de una forma, yo voy a decir ya más que eficaz, casi por la prisa que tenemos, eficiente, la digitalización? ¿Cómo lo veis? Y efectiva. Pues el primer instrumento lo acaba de decir Rebeca, que lo hacemos propio. Nosotros tenemos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León el diálogo social como una obligación y llevamos por el 4º Acuerdo Marco de Competitividad Industrial. Ayer se firmó precisamente con los agentes sociales, los agentes económicos, la patronal y el propio Gobierno regional. Esto no es política, es una cuestión evidentemente que afecta a todos y todos estamos de acuerdo, independientemente del ámbito político en el que nos movamos. Lo primero es un alineamiento en la estrategia hacia la innovación, en este caso la digitalización. Todos tenemos que estar de acuerdo en que la industria es básica, y así lo estamos, y que tenemos que tener unas medidas para digitalizar nuestro tejido empresarial, nuestro tejido industrial. Esa es la primera base. Como medida específica tenemos una estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos con un eje de digitalización e industria 4.0, con una serie de medidas, con financiación y por último, por ser muy breve en la respuesta, llevamos un poco mal de tiempo creo, y por último el tercer eje fundamental, y estarán de acuerdo mis dos compañeros de los gobiernos autonómicos, necesitamos mucha pasta. Necesitamos financiación, porque necesitamos tener acceso a los presupuestos, los propios, que en nuestras áreas, las económicas, luchamos dentro del propio gobierno regional para tener crédito, para poder impulsar todo este tipo de medidas. Y eso se hace con autónomo, y eso se hace con vinculado, y eso se hace con, esperemos, toquemos madera, con lo que tiene que llegar a través del Estado de los fondos de nueva generación. Pero financiación es fundamental para financiar, por un lado, las infraestructuras, en nuestro caso son esenciales, como decía antes, en la capilaridad de una comunidad autónoma súper extensa y muy poco poblada, y luego para ir a medidas específicas que seguro que tanto la Comunidad Valenciana como el País Vasco también puede estar replicando, que son medidas a potenciar la llegada de infraestructuras, de soluciones digitales, de formación, de talento en cada una de las unidades productivas. Repito, no solo las grandes,
Nosotros tenemos también multinacionales de distintos sectores, especialmente el sector de automoción, agroalimentario y otros que están cogiendo más espacio, sino especialmente nuestra preocupación son las pymes, las micropymes y los autónomos, que también se tienen que digitalizar, porque si no, no estaría todo el proceso y todo el círculo cerrado, no estaríamos respondiendo a las necesidades del mercado. Gracias, Carlos. Pues casi daría una pregunta similar, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de trabajo de industria en el ámbito del desarrollo industrial, que está íntimamente relacionado? Sí, yo creo que es un poco ver cómo enfocamos nosotros, ¿no? En este caso, bueno, nosotros realmente aprobamos el Plan de Desarrollo Industrial e Internacionalización 2021-2024 el pasado mes de julio, en Consejo de Gobierno. Realmente ya contábamos con un poco una situación más normalizada, ¿no? De alguna manera, para una perspectiva más de futuro, ¿no? Pero realmente enfocamos en dos puntos. Bueno, en principio los objetivos yo creo que son importantes porque ha habido un cambio también ahí. Normalmente nuestro objetivo en el desarrollo industrial era la aportación que la industria tenía al PIB, pero realmente, cara a este periodo y viendo un poco la evolución que tiene también ¿no? el sector industrial y el que ha tenido en las últimas décadas y realmente el que se va a acelerar a partir de ahora, entre otros, gracias a la digitalización, lo que hemos hecho es unir la industria con los servicios avanzados. Y ahí nuestro objetivo en la legislatura anterior era llegar al 25% del PIB con industria y realmente ahora la apuesta es llegar al 40% con el PIB más los servicios avanzados. Ese es el ejercicio que tenemos para este periodo. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo que hay un montón de servicios, sin más, asociados a la digitalización, que son elementos core para la actividad industrial, que realmente están con otro CIF. Pero que partimos de los 80, de los 90, todo estaba integrado. Teníamos integrada la logística, teníamos integrado todos los servicios. Realmente, ¿no? Cuando nos dicen, es que la industria ha bajado o no ha bajado. Bueno, la industria ha cambiado y esto lo tenemos que recoger. Y realmente tenemos un objetivo ambicioso de llegar a ese número, ¿no? También nos ha costado de alguna manera configurar el índice, pero bueno, porque tampoco es un tema o una referencia que esté muy utilizada. Yo creo que aquí en Cataluña es donde tienen un índice parecido a este, pero no hay muchas referencias para hacerlo, ¿no? Entonces ese es el primero de los temas que nosotros de alguna manera ya marcamos en el plan estratégico. Y por otra parte está el tema del desempleo. Ya habíamos llegado por debajo del 9% y realmente la pandemia nos ha disparado y ese es uno de los objetivos clave. Aparte de eso, este plan, por supuesto, está íntimamente relacionado con el plan de ciencia y tecnología, como no puede ser de otra manera, porque realmente eso es lo que nos va a enraizar y entroncar a las empresas y a la industria. Esa capacidad tecnológica e innovadora de realizar nuevos desarrollos y a partir de ahí una industrialización que potencie unas capacidades en nuestra industria. Y por otra parte también está la estrategia de transformación digital de Euskadi, ¿no? Estos yo creo que serían los elementos más relacionados, aunque yo creo que también hay otras que también tenemos que empezar a mencionar y que están relacionadas con la tercera de las transiciones, que no es tercera porque sea la última, sino porque normalmente suele ser la última que se menciona, es la demográfica social, y hay un elemento muy importante ahí que vamos a tener que gestionar en los próximos tiempos, que es la cualificación y recualificación de las personas. En este sentido, el plan se focaliza en el corto plazo, como no puede ser de otra manera, en afrontar la situación que nos ha dejado la pandemia, arrancar y acompañar a las empresas, la reestructuración y relanzamiento de las empresas dentro de lo que podamos. Ahí tenemos algunos programas autorizados por la Unión Europea para actuar en ese ámbito. Y de alguna manera esa contención de la situación, ¿no? También tenemos ahí planes específicos para las zonas desfavorecidas que tenemos en el País Vasco, que son dos, básicamente, la zona de la margen izquierda, ¿no? Y la parte de Oarsoaldea en Guipúzcoa. Y luego tenemos pues, zonas de actuación prioritaria, como puede ser la zona alavesa de Ayala, la zona de los tuberos, como se suele conocer, y demás. Y bueno, pues que tienen unas actuaciones ya establecidas, ¿no? de promoción económica y también un tema importante que es la puesta en valor de suelo industrial. Tenemos una herencia industrial importante, tenemos suelos importantes de nuestra herencia industrial que realmente están en desuso, están descontaminados. No podemos artificializar nuevos terrenos, sino lo que tenemos que hacer es poner en valor eso. Entonces, esa es otra de las líneas de trabajo.
Entonces, en el corto plazo, actuar. Y realmente el tema del acompañamiento a las empresas en crisis siempre es parte de la política industrial, porque esto es, al final, depende del ciclo, depende de la empresa, depende del sector y el Gobierno siempre tiene que estar cerca para acompañar tanto en el reflotamiento y relanzamiento como puede ser pues, una desaparición de alguna manera normalizada. Por otra parte, en el medio plazo, y ahí tenemos puesto el foco en dos aspectos asociados directamente a las tres transiciones: la transición energético-medioambiental, la transición digital-tecnológica y la demográfica social. Uno, transformar el tejido industrial que tenemos actualmente. Ese es el primero de los elementos. Nuestro tejido industrial actual se tiene que enganchar a eso. La siderurgia tiene que empezar a probar el hidrógeno en sus procesos productivos. El acero verde va a ser un cuello de botella dentro de unos años. Tenemos que posicionarnos ya. El hidrógeno hay que empezar a meterlo. Realmente a día de hoy no es competitivo, ni mucho menos. O hay colaboración privada o no lo vamos a conseguir. Realmente ahí tenemos que empezar a hacer camino. Y también en el campo de la digitalización. Y en la digitalización un elemento importante son los datos. Antes lo comentábamos. Pero los datos no solo para analizar datos y ver lo que está pasando, sino para construir, desarrollar, innovar. Realmente tenemos que tener esos acuerdos entre los OEMs desarrolladores y toda la cadena que tenemos aguas abajo. De alguna manera ese es uno de los hándicaps que va a ser muy relevante. Por ejemplo, lo estamos trabajando mucho en el tema de la eólica offshore. Ir ahí a medio del mar con unas condiciones pues eso, malísimas y tal, no podemos estar moviendo buques ahí con el coste, el tiempo, el riesgo, etcétera. Pero claro, tenemos que mejorar los desarrollos. Por lo tanto, ese flujo de información y tal va a ser un tema muy relevante. Y por otra parte está el tema de la demografía. Realmente, cuando hablamos de transición demográfica y social, todos nos lleva al tema asistencial, al tema de los cuidados, al silver economy. Pero realmente tenemos ahí un nicho de oportunidad para toda la elaboración, desarrollo de elementos asociados a eso, de maquinaria asociada a eso, de gadgets asociados a eso, ¿no? Y por otra parte está la parte, con la curva demográfica que tenemos, el tema de la disposición de recursos o de personas cualificadas y recualificadas para poder afrontar los retos. Y esto, a partir de ahora, se va a hacer de una manera más rápida y con ciclos más cortos. Por lo tanto, todos tenemos que estar preparados para afrontar esa situación. Y en este caso, me gustaría hacer mención un poco en la línea de lo que han hecho mis compañeros, de un poco el diálogo social. Nosotros firmamos hace unas semanas un acuerdo que ya teníamos trabajado con los sindicatos y los representantes de las empresas, en este caso Confebask, para un pacto para la transición justa a la industria 4.0. Ese es el título del acuerdo al que hemos llegado en la mesa en el Grupo de Trabajo de Industria y que lo aprobó la Mesa de Diálogo Social. Realmente la transición supone un cambio. Hay perfiles nuevos que aparecen, hay perfiles que desaparecen. Va a haber cambios continuos dentro de lo que son las industrias y, por lo tanto, ahí el diálogo social, el diálogo tripartito va a ser esencial. ¿Qué perfiles necesito? ¿Qué perfiles tengo? ¿Cómo puedo recualificar? ¿Cómo puedo, de alguna manera, generar ese talento, atraer ese talento, ¿no? De alguna manera, mantener, retener ese talento? Y ahí las instituciones tenemos que estar cerca. Las líneas curriculares actuales en la FP o en la universidad dan respuesta a esas necesidades, no dan respuesta. Tenemos que anticiparnos y tenemos que saber que eso va a pasar y que los cambios tecnológicos van a hacer necesario unos nuevos perfiles. Y por otra parte, hablábamos eso de la transformación de la industria, pero luego también las tres transiciones nos dan la oportunidad y se identifican diferentes áreas de oportunidad. Y en este caso me voy a centrar únicamente en las de digitalización. Y ahí nosotros claramente vemos tres. Uno, la inteligencia artificial. Dos, la ciberseguridad. Y tres, la computación cuántica. En este sentido, solo mencionar, hace unos años creamos el Basque Cyber Security Center, que es un punto de encuentro tanto para empresas como para ciudadanos, como profesionales de la ciberseguridad, la administración pública y un entorno de emprendimiento asociado a la ciberseguridad, porque la ciberseguridad abarca todo, realmente, y tenemos que meterlo dentro de la ecuación. Y por otra parte, quería mencionar, y ya termino,
el recientemente creado Basque Artificial Intelligence Center, que también colabora con el proyecto Indesia de inteligencia artificial, es relevante a nivel de España, y también se erige como un espacio de colaboración público-privada, ¿no?, para impulsar la inteligencia artificial, un instrumento para trasladar de manera rápida la inteligencia artificial a la industria, un laboratorio, ¿no?, de experimentación y aceleración de la inteligencia artificial y, un elemento de posicionamiento de nuestro tejido industrial. Vale. Gracias. Muchas gracias, Miquel. Se nos ha ido el tiempo. Os pediría ya, fuera de tiempo, una brevísima reflexión o casi como dijeron ayer, definir la situación en unas pocas palabras por terminar ya este interesante encuentro, porque de cada una de vuestras intervenciones la verdad es que se derivaba unas líneas de trabajo importantes. Entonces, por cerrar, ¿qué es lo que vosotros consideráis resumido en 2 o 3 palabras? Yo no me puedo ir sin decir lo que Carlos también antes ha dicho, ¿no? La pandemia se demostró esa capacidad de reacción de nuestra industria. Ahora hay que responderles también a esa capacidad que demostraron y que nos sacaron de problemas muy graves. Por ejemplo, en nuestro caso, el sector textil o esa fabricación de respiradores que hicimos. Y ahora Europa, España, tiene que darle una respuesta porque esa vuelta esa vuelta de fabricación de material que dejamos de fabricar y que antes lo decía Raúl, ahora hay que darle una salida porque si no lo volveremos a perder o nos pasará como lo de los semiconductores que vendrán otro tipo de crisis, ¿no? Gracias, Rebeca. Pues rapidísimo. Una reflexión que llevamos haciendo hace semanas o incluso meses. La pandemia ha generado una crisis sanitaria, ha devengado una crisis económica. Tenemos una crisis y una oportunidad, evidentemente, por cambiar. Es el momento, además, para atacar esta oportunidad dentro del ámbito industrial a través de la digitalización, que es un objetivo, un reto y una obligación, como decía anteriormente. La gran reflexión es, y reto en nuestro caso, es que no ocurra como en crisis anteriores en los cuales los industriales con más o menos capacidades ahora mismo están enfocados en defender su margen, y el margen en la industria es crítico y es vital, y ese margen se puede estrechar en base a cuestiones laborales, cuestiones energéticas, cuestiones de recursos y materias primas. Eso afecta al margen. Que el reto de la digitalización no sea un coste más, que sea una palanca para ganar competitividad y ganar margen. Y eso es fundamental para poder crecer y hacer a la industria real y competitiva. Y una bandera, que el Ministerio de Industria, el de Industria, lidere todo este proceso, que es por lo que velamos y queremos todos o esta comunidad autónoma que yo pueda estar representando hoy. Muchas gracias, Carlos. Y finalmente, Miquel. 2 mensajes. El primero, que tenemos que tener en cuenta qué tejido industrial tenemos, principalmente pymes, pequeñas y medianas empresas, y tenemos que, de alguna manera, desde la parte pública, hacer un esfuerzo para llegar con la digitalización a las pequeñas y medianas empresas y facilitar ese acercamiento a las diferentes tecnologías de una manera afable, desde las administraciones públicas a través de nuestros programas o diferentes iniciativas. Y 2, estamos en un momento de oportunidad y estamos en un momento en el que Europa tiene que aprender de lo que nos ha pasado. Tenemos que ser referentes en capacidad tecnológica científica, y no solo en referentes en capacidad científico-tecnológica, sino saber llevar eso a la industria e industrializar todo eso. Y no como nos ha pasado con la parte de las baterías, que la tecnología es europea o americana y la están industrializando en Asia. Yo creo que estamos en un momento de oportunidad con el hidrógeno y otros elementos, y yo creo que ese es donde tenemos que de alguna manera potenciar. Vale, pues muchas gracias. Deduzco que estamos a tiempo y lo que hay que hacer es estar a la altura de la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.